Buen día chicos, bienvenidos nuevamente a un nuevo clip de lectura y redacción. En el clip anterior vimos el tema de generalización, que es la primera pregunta que exponemos en esta segunda sección, que es redacción. Recordemos de manera global que redacción solamente consiste en 5 sencillas preguntas y que mantienen un formato continuo a lo largo de todos los exámenes que aplicamos aquí y por supuesto en el examen real. 5 preguntas. Edición, que hace referencia a omitir partes del texto. Adición, que hace referencia a estilística, aquello que es dicho en algunos términos se escucha de forma bonita o estilística, se escucha poética dentro del texto. Aquí vamos a buscar figuras retóricas. 3. Referencia indirecta o particularización, que también vamos a buscar lo estilístico, pero lo estilístico referido a la pregunta, y principalmente lo que buscamos aquí son metonimias. Estas preguntas podrían considerarse las inferencias dentro de la sección de reda. Número 4, generalización, donde buscamos aquella idea que resuma de forma global todo el texto. Y punto número 5, integración, que es lo que vamos a ver ahorita, es aquella pregunta que hace referencia, dicho de forma bastante sencilla, al título del mismo texto, el título más adecuado. Las primeras 3 que mencioné, elisión, adición y particularización, las veremos más adelante cuando veamos el tema de figuras retóricas, porque esas preguntas son muy esenciales con este tema. Si yo no domino el tema de figuras retóricas, no voy a dominar estas 3 preguntas de redacción. Pero, como en el bloque anterior vimos preguntas de idea principal y vimos preguntas de subtema, lo más pertinente es que veamos ahora temas de redacción. En el clip anterior vimos la pregunta de generalización, que se relaciona demasiado con el tema de lectura de idea principal. Ahora vamos a ver el tema de integración, que también se relaciona con el tema de lectura de idea principal. Así que, chavos, las otras 3 de reda las dejamos pendientes, las guardamos, y ahora finiquitamos con la segunda pregunta que se relaciona demasiado con la exposición anterior. Generalización es resumen del texto, integración es el título del texto. Si yo lo pudiese exponer de forma gráfica, imaginemos, chavos, que vamos a comprar un libro que hace referencia, no sé, a Historia de México, de tal forma que en mi título, por supuesto, para que sea lo más claro posible y me dé referencia a lo que yo voy a leer en el texto, por supuesto que tiene que estar el tema de integración como título. Esto es integración. Esto no hace referencia a lo que voy a hablar a lo largo de todas las 100, 120, 200 páginas. Pero generalización podría ser la parte trasera. Bueno, en este respecto no existe, pero habitualmente en los libros sí tenemos un resumen de forma bastante breve, muy concisa de lo que vamos a hablar. De tal forma, chicos, que integración es el título, generalización, tema que vimos anterior a este, hace referencia pues a los spoilers del texto, más bien a la sinopsis misma de la lectura. Bien, ¿cuáles son los criterios principales para este ejercicio o cómo lo definimos principalmente? Pues es aquella idea que engloba, pero también sintetiza todo el texto. Y esta es la gran diferencia entre integración y generalización. Con generalización lo que buscábamos era algo global. Inclusive lo ilustré con una imagen. Es decir, imaginemos esta muñeca en la cual si la destapamos hay otra muñeca, si destapamos esta muñeca y otra y otra y otra hasta llegar a una muy pequeña. Buscamos aquel inciso o aquella muñeca que recubra a las demás. Es decir, buscamos el inciso del cual se deriven todos y los demás incisos quepan en este mismo inciso. Eso es generalización. Y generalizar, tal como dice la palabra, pues es recubrir todo. Es decir, abarcar de manera global o general todo lo dicho en el texto. Con integración, por supuesto, también vamos a hacer esto. Solamente hay que indicar, o esta pequeña nota al pie de página que es muy importante, que aquí no solamente buscamos generalizar la idea principal, sino también integrar. ¿Pero qué significa integrar? Generalizar es en grande, integrar es en chiquito. Y lo que buscamos es esto, aquel pequeño enunciado que tenga los conceptos clave del texto y que resuma de forma bastante concisa, bastante breve, todo lo dicho en el texto. Por lo tanto, aquí lo señalo en rojo. Se busca aquella idea que englobe y sintetice. Es decir, generalización solamente engloba,
pero integración tanto engloba, recubre generalmente, como también va a sintetizar. Y sintetizar es hacer el mismo ejercicio, pero de forma inversa. Es decir, recubrir todo, pero con palabras o conceptos clave, pequeños. Bien, también cabe señalar, chicos, que con integración también vamos a necesitar los mismos criterios que generalización. ¿Cuáles son estos? Si yo tengo ideas ambiguas, ideas muchas, es decir, que están incompletas, o ideas que no se mencionan en el texto, estas siempre las vamos a descartar como distractores u opciones absurdas. Aquella opción que vamos a elegir como la opción correcta es la que englobe y sintetice. ¿Qué quiere decir esto? Ni muy arriba, ni muy abajo. Simplemente buscar el punto medio entre la opción que me indique la mejor respuesta. Les expongo como ejemplo nuevamente esta ilustración. Si yo voy a comprar un libro en cualquier librería que haga referencia, no sé, a Historia de México, y yo tengo un primer título que me diga México, así, a secas, por supuesto que es un buen título, por supuesto que estamos hablando de México, pero bien, el concepto México hace alusión a muchas cosas. Hace referencia a culinaria, a cultura, a historia, a política, a deportes, a sinfín de cosas. De tal forma que mi mejor título no será solamente el que contenga aquel núcleo del texto. Por supuesto que hablo de México, pero bien, el mejor título para este texto es, bien, Historia de México. Y si bien estoy hablando algo más en concreto de la Revolución Mexicana, pues el mejor título de este libro será La Revolución Mexicana, de tal fecha, qué sé yo, dependiendo de lo que estamos hablando de forma concreta. Y hay que enfatizar en este concepto, de forma concreta. Aquí lo que estamos buscando es ser concretos, no tan globales, no tan generales, porque general sería solamente México. Muy concreto sería, no sé, la historia de Pancho Villa, qué sé yo, un dato muy concreto en este texto. Pero si yo voy a recubrir tanto la historia de México de forma global como la historia de todos los personajes implicados en la historia, pues mi mejor título será La Historia de México. Para terminar esto, chicos, por supuesto, esto es una exposición bastante sencilla porque ya vimos generalización y lo podemos conectar con esto. Simplemente hay que señalar que aquí no vamos a buscar respuestas correctas o incorrectas. Al menos en este respecto, vamos a tener inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Y por supuesto que el inciso A me puede llamar un poco. El inciso B me parece absurdo, lo descarto. El inciso C me parece muy mucho, por lo tanto lo descarto. Pero aquí yo tengo esta opción y esta opción como respuestas posibles. Aquí no vamos a buscar la correcta o incorrecta, porque quizá las dos pudiesen funcionar como respuesta de título de un libro. Realizar el título de un libro es, en cierta medida, para los autores, pues algo bastante libre. Pero al menos en los cánones del examen, en las reglas del examen, lo que yo voy a buscar es ser lo más concreto posible. Y ni tan arriba, ni tan abajo. El punto es localizar aquella que recubra el punto medio del texto, pero pues que no sea la respuesta correcta, sino más bien la mejor. Es decir, yo no la descarto esta simplemente porque tiene algo malo. Quizá la descarto porque le falta un concepto más que la de acá arriba. De tal forma que siempre vamos a elegir las respuestas más concretas, más concisas, pero también las más completas. Recordemos, generalización es global, general. Integración es más breve, hacerlo el título más en chiquito. Lo que buscamos es esto, prácticamente, buscar el título del texto. Y sin más, pues esta es la exposición con respecto a integración. Una pregunta en realidad bastante sencilla dentro de su sección de Reda.